Soy Ana Otero García y os voy a presentar el libro Nueva historia de las grandes crisis financieras, escrito por Carlos Marshall y publicado en el año 2010. Carlos Marshall es historiador especializado en economía y tras investigar sobre diferentes crisis que se han desarrollado a lo largo de nuestra historia, trata de entender mejor cuáles fueron las causas que provocaron el estallido de la crisis de 2008. Su objetivo lo va a dividir en 6 capítulos principales. El primero, la primera globalización mundial y patrón oro. El segundo, la Gran Depresión de los años 30. El tercero, método de Bretton Woods. El cuarto, crisis en los países de desarrollo. El quinto, globalización financiera. Y por último, la crisis en 2008. Tras los siguientes capítulos consigue que nos respondamos a preguntas que se han formulado a lo largo de la historia, como cuáles fueron las causas de la gran crisis y la profunda recesión, o por qué no hubo crisis los 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar con la primera globalización mundial y patrón oro. Los años desde 1870 a 1940 ha sido nombrado como globalización económica, ya que nunca antes habían sido tan amplios los flujos internacionales de comercio y capital. Sin embargo, el triunfo del capitalismo se debe a diversas causas, pero dos son las que destacan, que fueron la expansión bancaria por Europa y Norteamérica y la creación de bolsas de capitales. Pero fue en 1860 cuando comenzaron a extenderse, como en el caso de América Latina, en que nacieron los bancos en forma de sociedades anónimas, o Medio Oriente, en el que los bancos se basaban en redes de casas financieras. Poco a poco fueron modernizándose y extendiéndose, pero aunque esta técnica para muchos lo viesen como un buen ojo para el futuro, tendió a desestabilizarse y a generar numerosas crisis en el futuro, como la primera crisis financiera mundial. Las causas principales de la primera crisis financiera fue en 1825, cuando en Londres se desataron diversos pánicos bancarios, y cuando en 1866 la quiebra de la casa financiera de Oren Guney afectó a diversos mercados financieros. Para Joseph Schumpeter, la causa más inmediata fue el auge y el levitamiento de la construcción de ferrocarriles. Sin embargo, para cada país afectó de una forma diferente. Por ejemplo, en Europa provocó la caída de los precios y la deflación. En Francia se vio obligado a pagar más de 5.000 millones de francos debido a la derrota del ejército de Bismarck contra el ejército de Napoleón. Y por otra parte, Egipto tuvo que vender el canal del Suez para poder pagar a sus acreedores y a su vez subir los impuestos. A pesar de los impactos negativos de dicha crisis, muchos países se unieron al sistema financiero del patrón oro y consiguieron recuperarse. En 1821, Gran Bretaña era el único país que estaba en el patrón oro, pero se fueron uniendo los demás países sucesivamente y contribuyó a relanzar los flujos. Marc Flandreau lo dividió en 3 sistemas monetarios en Europa: el patrón plata, el patrón oro y el patrón bimetálico. Pero poco después se generaron otras crisis, como la crisis de mercados emergentes iniciada en Argentina, la norteamericana en 1893 o la de 1907 y 1914, que tuvo ramificaciones internacionales. Muchos países decidieron abandonar el patrón oro para defender su manera de vida a las dificultades. Sin embargo, McAdoo se empeñó en sostener el patrón oro, ya que si no, se debilitaría el dólar. A continuación, vamos a dar paso a la Gran Depresión de los años 30. En 1919 se organizó la Conferencia de Versalles, en la que los distintos miembros de distintos países organizaron la Europa de la posguerra y discutieron sobre el futuro de Europa. Keynes, antes de que finalizase la reunión, se marchó, ya que consideraba que Europa se dirigía al desastre, y no le faltó razón, pues después de la Primera Guerra Mundial sucedieron gripes, guerras y genocidios. Estas se han descrito como las más destructivas de la humanidad. Una de las mayores dificultades para afrontar el equilibrio fue la gran inflación que se desató. Por otra parte, Alemania se encontraba en una situación difícil, ya que tenía que pagar grandes indemnizaciones a los aliados, por lo que supuso la reorganización de todo el sistema financiero y ascendiendo a su vez los precios. Pero que Alemania no cumpliera con sus exigencias acabó afectando al resto de Europa, y el americano Dawes puso como solución reducir drásticamente los pagos a Alemania. Durante 3 años se volvió al patrón oro como modo de refugio para acabar con la inflación y el déficit. Esto provocó una creciente recuperación del crédito bancario. Sin embargo, a pesar de una aparente situación de equilibrio, en 1928 se produjo la caída de la bolsa de Bruselas y, como consecuente, la fuga de capitales a Nueva York, que le siguió la recesión causada por el crack de Wall Street. Algunos economistas consideran que los directivos de la Reserva Federal fueron los mayores culpables,
pero otros argumentan que se relaciona con una caída del consumo. Finalmente, la cooperación internacional fracasó y llevó el fin del patrón oro. Se considera que el surgimiento del partido nazi fue como consecuencia del descontento político y económico de las familias, ya que muchos de ellos perdieron su trabajo y apostaron por la nueva política de Hitler. A continuación, vamos a pasar con el método Bretton Woods. Antes de que finalizase la guerra, para planear el futuro monetario y financiero y evitar desastres como el de la Gran Depresión, se organizó una conferencia en la que participaron Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Algunas propuestas fueron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la que sería capaz de crear una única moneda internacional, y se eligió como referente el dólar. Debido a su fortaleza, se produjeron fuertes déficits comerciales en los países más débiles, pero Estados Unidos consiguió ser el motor más poderoso de la economía global gracias a su superioridad tecnológica y el dinamismo en el mercado. ¿Qué factores favorecieron a dicho auge de Estados Unidos? En primer lugar, el regreso a una economía de paz en Estados Unidos. A esto se le sumó el despegue de las industrias electrónicas, incluyendo radios, televisores. Por otra parte, el avance de la industria automotriz y la petroquímica. Otro factor muy influyente fue la vitalidad del sector de construcción, en especial las viviendas. Finalmente, se puso en pie una enorme inversión en industria bélica, con la construcción de aviones, barcos de guerra, etc. A principios de los 60, nuevas condiciones empezaron a crear un poco de inestabilidad. En primer lugar, el pronunciamiento de Alemania y Japón en exportaciones, que esto provocaba déficits comerciales a Estados Unidos. Finalmente, se puso fin a intercambiar dólares por metal áureo. Vamos a continuar con la crisis en los países de desarrollo. En 1971, Richard Nixon lanzó una nueva política económica para reforzar la economía de Estados Unidos, incluyendo un impuesto adicional sobre las importaciones y rebajando las tasas de interés. Pero aún así no consiguió evitar la debilidad del dólar, que disminuyó casi un 13%, y dicha inflación de Estados Unidos se puede ver reflejado sobre la bolsa de Nueva York, que se mantuvo estancada en los 80, como podemos ver en el siguiente gráfico. Por otro lado, dos regiones de la periferia, Medio Oriente y América Latina, buscaban sostener altas tasas de crecimiento con préstamos baratos. Estos préstamos se los suministraban los bancos globales, pero ¿por qué los países en vía de desarrollo contrataron tantos préstamos? En primer lugar, estos países deseaban mantener un fuerte gasto público para así sostener altas tasas de crecimiento. Por otro lado, dada la estrechez de los mercados financieros, les resultaba muy atractivo obtener abundantes fondos internacionales con tasas de interés bajos, y también los préstamos eran muy útiles para cubrir déficit, pero el problema se derivó cuando Estados Unidos aumentó las tasas de interés para tratar de rebajar la inflación. Esto provocó que los países en vía de desarrollo acabaran afectados por el aumento del pago de las deudas. En 1985 se puso en marcha el Plan Brady, que trataba de reducir el endeudamiento de los bancos privados internacionales y también facilitar una nueva ola de inversiones en los países en vía de desarrollo. Con el derrumbe del régimen político conocido como socialismo real y la tremenda fuerza de las economías asiáticas, comenzaba una nueva era, los años 90. Ahora vamos a dar paso a la globalización financiera. El proceso del Big Bang permitió la libre entrada conservadora de la bolsa inglesa a empresas financieras internacionales. El Big Bang también contribuyó a que Londres se convirtiese en el mercado preeminente de divisas internacionales. En 1990, Japón se convirtió en la segunda economía del mundo, con la apreciación del yen respecto al dólar. A pesar de la globalización de los años 90, existían fuertes contradicciones, como el fuerte incremento de las tasas de interés de Alemania, debido a los enormes costos de la unión de las dos Alemanias. Por otro lado, Estados Unidos prolongó sus felices años 90 hasta el año 2006, debido a las exitosas acciones de la Reserva Federal. Sin embargo, estas acciones tenían un impacto internacional que podían tener efectos devastadores. La prueba fue la crisis mundial de 2008. A continuación, vamos a dar paso al último capítulo, la crisis de 2008. El hundimiento de bancos, bolsas y mercados inmobiliarios provocó una contracción del crédito a escala mundial y afectó a la mayoría de empresas del planeta. Pero el principal problema se veía reflejado en el intenso proceso de globalización y concentración de capitales, en que en el caso de explosión se verían afectadas todas las plazas financieras del mundo. Para entender las causas de la crisis financiera en Estados Unidos,
Debemos de entender que se generaron enormes burbujas en el interior de los mercados financieros y explotaron finalmente en 2008. Los elementos que llevaron al desastre fueron la política monetaria seguida por la Reserva Federal, los cambios legales que aceleraron la innovación y la peligrosa dinámica del mercado hipotecario. En enero de 2001, la tasa de interés bajó de un 6% a 2004 un 1%. El 14 de septiembre de 2008, la compañía global de servicios financieros de Estados Unidos, Lehman Brothers, cayó en bancarrota y tuvo una repercusión mundial. Tras analizar cronológicamente la crisis, podemos determinar ciertos factores que han marcado la crisis y también que se han repetido en ellas. En primer lugar, la globalización, que ha tenido un papel muy importante tanto en el desarrollo como en la crisis. Después, el patrón oro, que se ha llegado a derogar varias veces a lo largo de la historia. Aunque hoy no existe, ha tenido un papel muy importante.